Hola, bienvenidos. Hoy voy a mostrarte cómo hago el cóctel de camarones. Ya ven que estamos en el verano y como que se antojan comidas frescas. El cóctel de camarones es una comida fresca que se come mucho durante el verano. Los ingredientes que necesitamos para hacer el cóctel de camarones son pimienta negra, sal, clamato, ketchup, cebolla, jugo de limón, chile jalapeño, jitomate, aguacate, cilantro, pepino y camarones. Vamos a empezar por cocer los camarones. Los camarones los compré con cáscara. Les quité la cáscara y les retiré la venita. Algunos les dejé la colita. Nada más le retiré la cáscara de la parte de enfrente. Presioné aquí en la colita para que no se arrancara. Los lavé bien con limón para quitarles todo lo sucio y los enjuagué como unas 2 o 3 veces. En esta olla vamos a poner a cocer los camarones. Le voy a poner suficiente agua. Y le voy a prender a fuego medio. No le voy a agregar sal, nada más le voy a agregar 4 dientes de ajo y la mitad de una cebolla. Voy a esperar a que el agua hierva para ponerle los camarones. El agua tiene como unos 2 minutos que está hirviendo y ahora le voy a poner los camarones. No vamos a dejar que los camarones se cosan por mucho tiempo, nada más los voy a dejar como por 1 o 2 minutos. Si puedes ver, ya están cambiando de color. En cuanto tocan el agua cambian de color porque el agua está caliente. Los camarones no necesitan estar en el agua hirviendo por mucho tiempo. Los voy a dejar nada más como por unos 2 minutos aquí. Han pasado como unos 2 minutos y le voy a apagar al fuego. Los voy a dejar aquí en lo que prendo el agua fría para enjuagarlos. Les voy a tirar un poco de agua caliente para que sea más fácil ponerlos en el colador. Se enjuagan con agua fría para que no se sigan cociendo. Entre más se cosan, se ponen más duros y más pequeños. Ahora nada más voy a dejar a que se escurran un poco. Ya tenemos los camarones cocidos y los ingredientes listos. Ahora vamos a preparar el cóctel de camarones. Voy a mezclar la ketchup o la salsa capsu con el clamato. Voy a mezclar. Le voy a agregar el jugo de limón. La sal. Ahora le voy a poner los demás ingredientes. El pepino lo lavé y lo pelé, lo corté a la mitad y le retiré las semillas con una cuchara y después nada más lo corté en tiritas pequeñas para cortarlos en cuadritos pequeños. La cebolla también la corté en cuadritos pequeños. El jitomate también nada más lo lavé y lo corté en cuadritos pequeños. Ahora le voy a poner los jalapeños. Los jalapeños también nada más los corté en cuadritos pequeños. Corté 2. Déjame probar a ver si está picoso. No pica nada, así que le voy a poner los 2. Le retiré la semilla también a los jalapeños. Tal vez por eso no pican. Le voy a agregar el cilantro. El cilantro también nada más lo lavé y lo corté en trocitos pequeños. Ahora estoy mezclando todo. El aguacate no lo voy a incluir acá porque cuando se pone el aguacate y se mezcla todo, el aguacate como que se deshace. Entonces el aguacate lo voy a dejar para el último. Nada más voy a revolver todos los ingredientes aquí. Y le voy a poner la pimienta. Voy a probar si le falta algo o si le falta sal. Creo que le falta un poquito más de sal, así que le voy a agregar un poquito más de sal. Tiene muy buen sabor. Ahora le voy a agregar los camarones. Voy a dejar unos 2, porque esos los voy a usar para decorar al último.
Como mencioné, el aguacate no se lo voy a poner aquí porque cuando se está mezclando, cuando se están sirviendo, el aguacate siempre se bate, entonces lo voy a dejar al último. Y el cóctel de camarones se puede poner en el refrigerador para que los camarones absorban todo el sabor de lo que mezclamos aquí. Y se puede servir después de 1 hora más o menos, para que ya esté súper frío y los camarones tengan buen sabor. Lo voy a dejar acá y ahorita te muestro cómo quedó. Voy a poner el cóctel aquí para que veas cómo quedó. Usualmente el cóctel se sirve como en copas más grandes. Yo nada más tengo esta. Si no tienes copas, no te preocupes, puedes utilizar cualquier plato que tengas. Y no se olviden de poner el aguacate. Le pueden poner todo el aguacate que quieran. Yo nada más le puse este ahorita para mostrarte. Y le pones un camarón aquí nada más para decorar. Estos son los camarones que dejamos para el último. Se le puede poner más limón si gustan. Y también tengo aquí salsa Valentina porque recuerden que los chiles no pican nada. Si quieren algo más picante lo pueden acompañar con alguna salsa que sea especial para mariscos. Y también se come con tostadas o galletas saladitas. Ojalá que te animes a hacer el cóctel de camarones para que lo pruebes. Muchas gracias por mirar el video. Nos vemos en la siguiente receta.